En este módulo veremos el proceso de internacionalización que se dio durante la década de los 80 y sobre todo a mediados de los 90, el inicio del desarrollo gremial, de la regulación profesional, la aparición más importante en número y variedad de revistas científicas propias de la neuropsicología, y al final veremos un resumen de los 60 años de desarrollo formal de la neuropsicología de 1940 a principios de 1990. La década de los 80 puede considerarse el inicio del establecimiento de la neuropsicología como una disciplina internacionalmente reconocida. Si bien cuando hacemos una revisión histórica y empezamos a buscar los antecedentes del desarrollo de la neuropsicología, como lo hemos hecho a lo largo de estos módulos, y como ustedes podrán ver en libros y artículos de historia y desarrollo de la neuropsicología, es hacia los 80 cuando ya se empieza a reconocer o ya se reconoce de una manera más clara a la neuropsicología de manera global, de manera internacional. Este logro se puede dar gracias a sus 40 años de desarrollo que se pueden constatar en la historia de la década de 1940 hasta la década de los 70, en donde ya la neuropsicología contaba con claros y sólidos conceptos y fundamentos básicos y sobre todo de una validez y competencia clínica muy importante que hacían que desde otras disciplinas, desde las especialidades de la medicina, pero también desde otras disciplinas profesionales, ya contara con un reconocimiento importante. Y es hacia los 90 que el desarrollo de diversos procesos de agrupación gremial en diversos países, el desarrollo de consensos profesionales que superó la visión de grupos e incluso de personas específicas, fue consiguiendo mayor rigurosidad científica, mayor colaboración entre las diversas disciplinas relacionadas con la neuropsicología. Empezaron a aparecer de manera más extensa los posgrados específicos de neuropsicología y se pasó de la formación de decenas de profesionales, esto sucedió hacia los 90, hacia la formación acelerada de centenas de profesionales, me refiero a todo el mundo. En estas mismas décadas también se transitó desde el clásico concepto de síndrome neuropsicológico, principalmente por daño focal o regional, hacia la concepción de alteración-padecimiento, y se empezaron a estudiar de forma más amplia. No es que no se estudiaran antes, sino que se empezaron a estudiar de forma más amplia condiciones como la epilepsia y, sobre todo, diversas condiciones psiquiátricas y de psicología clínica, como las adicciones, el trastorno de personalidad, la esquizofrenia y también procesos de neurodeterioro, pues en este caso las demencias. Desde el punto de vista académico y científico, ya desde principios de los 80 se contaba con decenas de libros específicos de neuropsicología. Esta literatura proveía de suficientes bases conceptuales y de fundamentos y se sumaban al progresivo incremento del número y diversidad de revistas científicas propias del campo, que ya veremos más adelante. Empiezan a aparecer lo que se pueden ahora considerar liderazgos modernos, por ejemplo, la primera edición del libro que todo el mundo se refiere como el ESAC, el libro de Neuropsychological Assessment de Muriel Esac, aunque fue su primera edición, fue publicada en 1976. Las siguientes ediciones, 1983 y 1995, dada la calidad conceptual, metodológica y la visión integradora que tiene esta obra, la hacen sin duda una obra de la era moderna. Este es un referente, es uno de los libros pilares
de la neuropsicología moderna y por supuesto a nivel internacional. Solo a manera de un ejemplo de los muy diversos que existieron, la colaboración entre Michael Petrides y Brenda Milner, quien continuaba con sus valiosas aportaciones, iba a generar un nuevo paradigma que en inglés se denomina SOPT por sus siglas en inglés, que es un paradigma de señalamiento autodirigido que empezó originalmente basado en la experiencia clínica derivada de estas colaboraciones, y aquí pongo algunos de los artículos, y posteriormente se sustentó de una forma más específica a través de los estudios de citoarquitectura y anatomía comparada de Michael Petrides, como los estudios de neuroimagen funcional. También se puede ya encontrar un desarrollo muy sólido de los estudios de neurodesarrollo y desarrollo neuropsicológico. Recomiendo dos referencias para la neuropsicología infantil, la de Rosell y Ardila, y una revisión bastante completa y extensa de Harmony sobre los estudios con electrofisiología. Otro de los ejemplos de la importancia de los estudios de desarrollo se pueden aquí documentar con los inicios de este famoso grupo de Uta Frith, que después Baron Cohen desarrollaría su propio laboratorio sobre mentalización, teoría de la mente. Vean estas referencias de los 80s que eran muy importantes para el inicio de los estudios cognitivos, sumando a las impresiones clínicas y a la evaluación clínica subjetiva que hasta la fecha siguen dominando la caracterización clínica en esta condición, en estas condiciones. Diversos libros fueron cristalizando la fundamentación de la neuropsicología del desarrollo en ese tiempo, de la neuropsicología infantil, como una disciplina específica dentro de la neuropsicología. Y hubieron libros bastante paradigmáticos, aquí pongo algunos de ellos. No podemos dejar de olvidar que ya en Latinoamérica Juan Ascuaga había hecho ya toda una escuela y había generado una influencia muy importante en la formación del desarrollo, para la formación del desarrollo neuropsicológico en Latinoamérica, con un modelo propio, ¿no? ¿Cómo olvidar a ese gran maestro, ese gran teórico y esa gran persona que fue Juan Ascuaga, que quienes tuvimos la suerte de conocerlo, de leer de sus obras, siempre nos causaba la mejor impresión posible? Fue uno de los profesionales que más influyó en toda Latinoamérica. Recuerdo en los estudios de licenciatura, en las prácticas, en las áreas de educación especial, todo el mundo conocía sus obras. Y un artículo de un colega, también Víctor Feld, dedicado en memoria de Juan Ascuaga, se puede consultar en la revista de la ASLAN. Pero el dato general más importante sobre la fundamentación científica y profesional de la neuropsicología se puede identificar con este subtítulo: más de 1000 artículos. ¿Cómo se llega a esta cantidad? Si consideramos desde 1963 hasta 1995, antes de que el boom de las neurociencias diera efecto a todo este movimiento enfocado de finales de los 90, principios de este siglo, si consideramos el inicio de la producción, que es cuando aparece la revista Neuropsicología a nivel internacional, y asumimos de forma conservadora que cada una de las revistas que se iniciaron a partir de 1963 hasta 1995, si consideramos que en promedio cada una de ellas publicaba 3 números al año y 4 artículos por número,
sin considerar otras revistas que también publicaban artículos de neuropsicología, pero bueno, ya hacia mediados de los 90, en la neuropsicología se contaba con más de 1000 artículos específicos de neuropsicología. Tan solo la revista Neuropsicología, que se empezó a editar en 1963, había publicado en este periodo, que me refiero 63 a 95, más de 300. También se contaba ya con más de 100 libros disponibles propios de la neuropsicología. Y claro, se podía decir, esos son cálculos sesgados del autor, de Julio Flores. Yo les recomiendo que además de los míos, se vean los cálculos documentados de Puente, de su publicación en 1989, y de Stringer y colaboradores en el 2002. Ahora les voy a presentar una tabla. Es muy importante esto que estoy comentando ahora porque demuestra con datos que la neuropsicología antes del boom de las neurociencias contaba con un sólido acervo académico, teórico y de la literatura aplicada, y esto es lo que hace que siempre haya sido una disciplina suficientemente soportada en sus propios constructos y conceptos. Esta es la tabla que aparece en la página 116 de mi libro de historia, en donde se puede documentar fehacientemente lo que les acabo de comentar. No es simplemente una opinión, se puede documentar fehacientemente. Y recuerden, son cálculos conservadores. Probablemente se publicaron más artículos, pero el tema no es al final cuál fue el número exacto de artículos que se publicaron, sino que ya existían más de 1000 artículos y más de 100 libros. Uno de los ejemplos más ilustrativos que se puede tener en relación a las revistas y al proceso de internacionalización de la neuropsicología a lo largo de los 70s y que tomó más fuerza en los 80s es la invitación que se le hace a Luria desde la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para que publique un par de artículos sobre la neuropsicología en ese tiempo de la Unión Soviética. Y el preámbulo de estos artículos tiene la siguiente leyenda. De tiempo en tiempo, por medio de invitación de la Academia Nacional de Ciencias, se publicarán revisiones de aspectos científicos y tecnológicos de amplio interés. El siguiente artículo, el primero de 2 partes, revisa el desarrollo en las últimas décadas del campo de la neuropsicología en la URSS. Y ustedes lo encontrarán en el Proceedings of the National Academy of Science, estos 2 muy bonitos artículos de Luria, por invitación. Esto es lo que demuestra este proceso de internacionalización y de integración a nivel global. Un dato muy importante a destacar es que ya en 1990 inicia la edición de la revista Neuropsychology Review, que refleja el comienzo de una actitud metacognitiva y epistemológicamente moderna para nuestro gremio. Y entonces esta revista nos permite transitar desde la visión de un grupo o de una persona hacia una visión más de revisión sistemática y metaanálisis sobre, sobre todo el material que se estaba publicando, que se había publicado en la literatura. Importante recordar que revistas como el Annual Review of Psychology se publicaban ya desde 1950. Una referencia que recomiendo mucho es la de Antonio Puente de 1989. Es una relatoría muy completa y muy detallada sobre las perspectivas históricas, vean cómo ya la titulaba, de la neuropsicología como una especialidad de la psicología. Esto es fundamental y lo retomaré en las diapositivas siguientes. Pero para este caso, ya Puente describía cómo la agremiación y el desarrollo en un volumen suficiente de miembros de la Sociedad Internacional de Neuropsicología
que hacia finales de la década de los 80 contaba ya con más de 2.000 afiliados y afiliadas. Por esta razón, se decidió realizar otro encuentro a medio año que se haría, se planteaba, fuera de los Estados Unidos. A mí me ha tocado, por fortuna, asistir a los congresos de la Sociedad Internacional de Neuropsicología, tanto en los Estados Unidos de América como fuera de, ¿no? El que me tocó fue en Bilbao, España. Un dato interesante en relación a el desarrollo de sociedades y asociaciones es este, ¿no? Para el periodo 1982-1984 se nombró como presidente de la Sociedad Italiana de Neuropsicología a un joven investigador de 45 años, Giacomo Rizzolatti. Y aquí aclaro, entre paréntesis, no, todavía no publicaba sobre las neuronas en el espejo, habría que esperar hasta 1992. En 1989 se funda la Sociedad Británica de Neuropsicología, producto de la integración de dos grupos, uno con perspectiva clínica y el otro con perspectiva de investigación. Y aquí aclaro que muchas veces se nos quiere vender que la integración entre experiencia clínica, práctica clínica e investigación, tanto básica como aplicada, es un producto, es la tendencia de nuestros tiempos, de los últimos años o la última década. Cuando en realidad la neuropsicología desde sus inicios siempre ha sido integradora, pero es algo que tristemente algunos grupos por oportunismo de diversos tipos quieren hacernos creer, ¿no? Que hay que ser integrativos, cuando la neuropsicología siempre lo fue. Hay decenas de ejemplos. Bueno, la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología también se funda en 1989 en el marco del primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. Bueno, y pasando del tema de la agremiación hacia los escenarios profesionales, destacan diversas publicaciones, entre ellas quise destacar esta de 1985 de Paul Eslinger y Antonio Damasio, que publican el caso EBR, un paciente con ablación bilateral en regiones orbitales y mesiales con un CI psicométrico superior al término medio y que se le consideraba Malinger, una persona que fingía déficits cognitivos. Lo destaco porque, como después veremos, esta no es una anécdota histórica. Al día de hoy, colegas psicólogas y psicólogos aduciendo este término superficial de validez psicométrica de estos instrumentos, evalúan pacientes con compromisos neuropsicológicos, y es muy común que se acerquen a mí colegas quejándose de estas prácticas que no pasaban solo en 1985, tristemente siguen sucediendo, sobre la sobreconfianza, el sobrevalor que se le da a las pruebas cognitivas que tienen validación, entre comillas, psicométrica, sobre las pruebas neuropsicológicas. Este es un ejemplo que, aunque es un dato histórico, es muy importante advertir que se sigue dando como un error profesional de la psicología genérica, porque tiene una sobreconfianza en lo que yo he denominado psicometría superficial. Bueno, es un tema más complejo, pero quería dejar aquí estos ejemplos de cómo no hemos podido superar como gremio de la psicología la evaluación cognitiva basada solo en aspectos psicométricos. Debido a la situación anterior y a muy diversas otras situaciones, limitaciones y controversias que se han presentado a lo largo de las décadas, de las últimas décadas del siglo pasado y que continúan hasta nuestros tiempos, se planteó que se integrara un grupo de trabajo, en inglés Task Force, coordinado por Ulrich Neisser y varios expertos, expertas y expertos en cognición. Vean este artículo publicado en 1996, derivado
de este grupo de trabajo. Aquí destaco algunas de sus conclusiones. Se plantea la existencia de diferentes tipos de inteligencia, de las cuales solo algunas pueden ser capturadas por las pruebas psicométricas estándar. Está en la página 78. Argumentan que basar un concepto de inteligencia solo en puntajes de pruebas es ignorar los diversos aspectos de la capacidad mental. Página 79. Una de sus conclusiones establece que los test estandarizados no evalúan todos los tipos de inteligencia. Fíjense, 1996 sigue siendo el mismo problema en la actualidad. Por eso es muy importante saber de historia para no seguir cometiendo los mismos errores asumiendo que la historia ya pasó y que no es importante revisarla. Bueno, hablando de aspectos más positivos, también destaco como uno de los datos más relevantes de contexto para la neuropsicología, el, la anécdota, el dato histórico de cómo una estudiante postdoctoral, Steven Hillier, Marta Kutas, estudiando procesos de lenguaje por medio de potenciales relacionados a eventos, encuentra la N400 relacionada con la incongruencia semántica. El artículo que publicaron se tituló Leyendo frases sin sentido, potenciales cerebrales que reflejan incongruencia semántica, que es un clásico en la historia de la electrofisiología cognitiva. Ya hacia 1983, eh, profundizando más en sus investigaciones, encontraron que la N400 se relacionaba con la incongruencia semántica, pero no con la gramatical. Entonces continuaron contrastando el procesamiento sintáctico versus el semántico, y en 1992 Osterhut y Holcomb publicaron el artículo Potenciales relacionados a eventos elicitados por anomalías sintácticas, identificando la onda P600 como más específica para el procesamiento sintáctico. Aquí yo les pongo la referencia de Rosler del 2005. Este es uno de los artículos más bonitos que yo he leído en la historia de la electroencefalografía cognitiva y lo recomiendo ampliamente. Y uno de los ejemplos, de las decenas de ejemplos de cómo la neuropsicología siempre fue integrativa, esto en relación a los potenciales evocados, está en este artículo de Robert Knight y colaboradores, los efectos de las lesiones en la corteza frontal durante la atención selectiva, en donde se encuentra una respuesta disminuida a los estímulos novedosos ante lesiones prefrontales. Esta integración neuropsicología, electroencefalografía cognitiva. Vean estas referencias que son de los 80s. Y bueno, se puede decir, bueno, es hasta los 80s que la neuropsicología fue integrativa. No, no es correcto. Ya he presentado la contraportada de este libro, Psicofisiología de los nódulos frontales, de Pribram y Luria, publicado en 1973, derivado de las investigaciones intra y transdisciplinarias que se hacían a finales de los 60. Entonces, aquí se muestra cómo la neuropsicología siempre fue integrativa. Bueno, llegamos a los antecedentes de la neuroimagen, por supuesto estructural, que se inicia en la década de los 70 con la tomografía y que se puede consultar en diversos artículos. El que yo incluyo es este de Calzado y Gerinch del 2010. Durante la década de los 80 se desarrolla la tomografía por emisión de positrones, sobre todo sus aplicaciones clínicas. Es un clásico ya los estudios de Chugani, Phelps y Maciota cuando estudiaban diversas condiciones de neurodesarrollo. Y también los clásicos estudios de Fox y Rachel con un rayo trazador de oxígeno para estudiar la actividad cerebral inducida por tareas cognitivas simples.
Uno de los estudios que destaco es el publicado en 1987 por el grupo de Chugani, en donde se estudian una serie de casos de niños con epilepsia de Lennox-Gastaut con el uso de un marcador para glucosa, mostrando que se podían subdividir en 4 grupos por criterio metabólico y que este metabolismo-hipometabolismo no siempre se correlacionaba con las evidencias de la tomografía estructural, indicando una evidencia no redundante. Ahora nos parece lógico, pero es un dato muy interesante que sucede solo hasta la década de los 80. Bueno, y en relación a la imagen por resonancia magnética, es importante aclarar que aunque ya habían antecedentes de finales de los 70, es hasta 1981 que se instala el primer prototipo del resonador magnético en Londres. Y es a lo largo de la década de los 80 en que la neuroimagen clínica estructural, no la funcional, la estructural ya logra un desarrollo considerable para su aplicación clínica. Requirió toda la década de los 80. Esta información se puede consultar tanto en el artículo que pongo aquí de Damas y colaboradores, como en un libro que recomiendo muchísimo, Localización y Neuroimagen en Neuropsicología de 1994, de Andrew Curtis. Otro de los datos que considero muy relevantes es la fundación del Laboratorio de Neuroimagen LONI por Arthur Toga en 1983, quien es considerado uno de los pioneros más importantes en la neuroimagen funcional. En agosto de 1992 se publica el primer número de la revista Neuroimage y su primer editor en jefe, Arthur Toga. Es hacia la década de los 90 que ya se empiezan a publicar de forma sistemática los primeros estudios cognitivos con resonancia magnética funcional. Entonces, más hacia finales de los 80, principios de los 90. Es muy importante hacer esta aclaración. ¿Cuál es la importancia de esta aclaración? Si nos preguntamos cuál fue la influencia de la neuroimagen que se desarrolló a lo largo de los 80 en la neuropsicología, por ejemplo, en la neuropsicología de 1940 hasta 1980, parece una pregunta bastante armada, ¿no? Pero es muy importante porque es muy común escuchar en la actualidad que gracias a la neuroimagen se desarrolló la neuropsicología. No, no es cierto. Entre 1940 y 1980 su influencia fue menor porque en los 70 había un desarrollo muy básico. Sí, ya estaba la tomografía axial computarizada, pero solo hasta mediados finales de los 80 es que la resonancia magnética se utilizaba de forma un poco más generalizada. Veamos este tema con mayor detalle. El enfoque de Luria se desarrolló de 1940 a principios de los 70. No vio esta influencia de la neuroimagen. La construcción del modelo de Boston, que fue en los 70s y 80s, si ustedes revisan la literatura, no se describe un papel central de la neuroimagen. Ahí está la literatura. La neuropsicología cognitiva de los 80s y principios de los 90s precisamente se le criticaba porque se interesaba más en un análisis fino y preciso de los procesos cognitivos y estaba un poco alejada de la neurociencia cognitiva. El enfoque holístico moderno y el de Benjishai y el psicológico humanista de Prigatano prácticamente no mencionan la participación de la neuroimagen. La razón principal de estos dos enfoques es porque la neuropsicología siempre ha estudiado personas reales en toda su integridad y tal como Puente lo plantea, es una especialidad de la psicología. Entonces, en neuropsicología se estudian personas reales en contextos reales. En neurociencias se estudian más cerebros y en neurociencia cognitiva, pues el procesamiento neurocognitivo. Eso es muy importante hacer esta aclaración. Por supuesto que después la neuroimagen
en la década de los 90 influyó de manera importante en el desarrollo de la neuropsicología. Pero es fundamental para la identidad científica y profesional de la neuropsicología que hagamos esta aclaración, que además es una aclaración académicamente ética. Entre 1940 y 1980 su influencia fue menor. Con frecuencia se me ha llamado la atención sobre por qué no incluí los modelos conexionistas de los 60, 70 y parte de los 80 como un elemento de la historia de la neuropsicología. La razón principal de no haberlos incluido es que los modelos conexionistas obedecen más, están más cercanos a la neurología conductual que a la neuropsicología. Cito aquí, les pongo aquí un ejemplo de este tipo de análisis que me llevó a no incluirlos. Aquí les pongo un artículo de uno de los principales expertos internacionales en la actualidad de sustancia blanca de neuroimagen estructural, principalmente por resonancia magnética, por estas técnicas de tensor de difusión, etc. Marco Catani. Vean qué interesante el título de este artículo publicado en la revista Brain, una revista muy de núcleo de la neurociencia y de la neurología. El aumento y caída de los síndromes de desconexión, el surgimiento y la caída de los síndromes de desconexión. Y ahí Catani nos hace una revisión histórica, efectivamente, como en los 60 las propuestas de Norman Geschwind, su famoso artículo Síndromes de desconexión en animales y en el hombre, eh, tuvo una influencia muy importante. Recuerden que también participó en el grupo de Boston, por supuesto, como uno de los desarrolladores más importantes de ese grupo para la neuropsicología, pero en particular los modelos conexionistas de los 60, 70 y 80 se ven retados, tal aquí como Catani nos los describe, a finales de los 80 y ya para 1990 se ven retados por el desarrollo científico de la neurociencia de esa época. Y para 1990 los textos de neurología solo le dedican unas cuantas páginas a la teoría clásica de desconexión. Y ya Catani entonces aquí nos describe cómo las nuevas técnicas se está refiriendo a todo el desarrollo de los 90, el desarrollo principalmente de la neuroimagen funcional y hacia finales de los 90, principios de este siglo, las nuevas técnicas estructurales de sustancia blanca como las de tensor de difusión, etcétera, que incluso ya pueden las nuevas técnicas de conexión, no solo estructural, sino funcional de la resonancia magnética, en donde se puede determinar no solo las deficiencias de la conectividad, sino también la hiperconectividad. Pero esto se refiere a mediados finales de los 90, ya no forma parte de la historia clásica de la neuropsicología que debemos, a mi punto de vista, tal como lo planteo en el artículo de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, que ahora se los pondré a finales de este módulo, tal como yo lo planteo ahí, la historia de la neuropsicología termina hacia los 90. Lo que sucede en los 90 es parte de nuestra contemporaneidad y lo analizo como una década de transición. En el siguiente módulo lo voy a analizar como la década de transición entre la neuropsicología moderna y la contemporánea. Pero eso ya es parte de nuestro momento histórico, no es parte de la historia. Por eso no los incluyo. Bien, llegamos a la última sección de la historia y desarrollo de la neuropsicología, en donde haremos un resumen de los primeros 60 años del desarrollo de la neuropsicología. Veremos principalmente cuatro dimensiones en forma de resumen: el desarrollo científico que se logró, el metodológico, un poco de los inicios
de la organización y regulación profesional y el proceso de internacionalización. ¿Qué aspectos científicos podemos resumir en esos primeros 60 años? Destacar que existieron al menos 5 enfoques e influencias principales: la neuropsicología de Luria de sistemas funcionales, la neuropsicología de procesos del grupo de Boston, la neuropsicología cognitiva en su periodo clásico, el enfoque holístico integral y el enfoque psicológico humanista de Prigataro. Revisemos algunas coincidencias entre estos enfoques y su efecto en la fundamentación de la neuropsicología. Los procesos psicológicos tienen una estructura, están conformados por componentes y subcomponentes. El concepto de sistemas funcionales se utilizó mucho, obviamente, propuesto y desarrollado por Luria para la neuropsicología, pero si ustedes leen el artículo de Challis, que ya he referenciado en módulos anteriores, publicado en 1979, en ese artículo Challis utilizaba de forma repetida el constructo sistemas funcionales. Endel Tulvin en 1985 también lo utilizaba. Entre los antecedentes conceptuales más importantes es la noción de organización jerárquica, originalmente propuesta por Douglas Jackson y ya posteriormente desarrollada y precisada por Luria de una manera más extensa para la neuropsicología. Sigue siendo uno de los principios fundamentales de organización. Recomiendo el artículo de Fuster sobre las propuestas de Douglas Jackson sobre la jerarquía, en este caso es sobre el sistema frontal ejecutivo. Importante aclarar que la forma como se organizan los procesos psicológicos en el cerebro no solo se acota a decir que es de forma jerárquica. Es importante recordar que están localizados de forma distribuida y dinámica en diferentes zonas soportadas por diferentes tipos de actividad, de neuroactividad. Otro de los consensos importantes es la existencia, el planteamiento de los mecanismos psicofisiológicos, que son principalmente mecanismos cerebrales que sustentan la actividad psicológica, y hay decenas de ejemplos. Y otro fenómeno que soporta este procesamiento neuropsicológico es la neurodinamica, que es importante no reducirla a los estudios de imagen por resonancia magnética funcional, sino hacer la justa y el ético reconocimiento de la importancia de la electroencefalografía en la neurodinámica. Siguiendo con los constructos ya consensados, la importancia de estudiar desarrollo, no solo basarse en los modelos de adultos, y de ir caracterizando las y los principales conceptos en el desarrollo neuropsicológico, como la progresiva especialización y la importancia del contexto y medio social en que se da ese desarrollo neuropsicológico. La evaluación clínica es principalmente cualitativa y experimental, y aunque se partía de un formato general, los métodos más importantes, los más nucleares de evaluación neuropsicológica, la literatura se refiere a las diversas condiciones clínicas. Recuerden que estamos hablando de 70s, 80s y principios de los 90s. Eran muy cualitativos, experimentales e individualizados y adaptados a cada persona, paciente en particular. También se consensaba la importancia de que el proceso de realizar las diferentes pruebas era más importante que el resultado. Y también que la integración e interpretación era sistémica y se basaba principalmente en criterios clínico-profesionales no limitados a los principios psicométricos generales de la época. Se aceptaba y se consensaba también
la progresiva inclusión de diversos constructos de la psicología cognitiva, por ejemplo, el de la organización semántica y del sistema semántico. También se consensaba que la psicometría era complementaria, pero no central al uso de pruebas, métodos de evaluación neuropsicológica, y que se evaluaban personas, no cerebros, con el reconocimiento de la importancia no solo de los aspectos psicológicos de cada persona, sino de sus condiciones de escolaridad, ocupación, estado premórbido y de su contexto de vida, relaciones interpersonales, tipo de trabajo y desempeño laboral, etc. Y por último, la importancia de considerar que la rehabilitación neuropsicológica es un proceso individual y personalizado. En los aspectos metodológicos también se coincidía en la importancia de los métodos clínico-cualitativos, en la estrategia del análisis de caso y el análisis de casos como una de las formas de investigación y de control metodológico, no solo para el conocimiento de condiciones clínicas específicas, sino también para abonar a la fundamentación conceptual, teórica y metodológica de la neuropsicología, en constructos como el de disociación y doble disociación, y sobre todo más hacia los 80s y principios de los 90s, una mejor metodología y una mayor precisión cognitiva. Esto se debió al aumento, a la mejoría en la rigurosidad de los diseños de evaluación y de investigación. A destacar es que además de las pruebas que se adaptaron para mejorar su validez clínica y cognitiva en neuropsicología, hacia los 80 ya un número significativo de estas pruebas se diseñaron desde la neuropsicología, por lo que se mejoró mucho la calidad, la especificidad, la esencia de los instrumentos que se utilizaban ya a partir de los 80. De la misma forma se empezó a exigir mayor validez y confiabilidad de las pruebas que originalmente no eran pruebas neuropsicológicas y que aunque tenían validez psicométrica era importante que mostraran validez clínica neuropsicológica, que no son conceptos similares ni equivalentes. El enfoque moderno de la intervención en neuropsicología requiere tratar a la persona y no solo al síndrome. Busca la resignificación del sentido de vida, la aceptación de las pérdidas y la capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones, exigencias de vida, además del trabajo propio de la mejoría en el desempeño conductual y cognitivo, más relacionado a la neuropsicología clásica. Ya con el enfoque holístico y las propuestas de Prigatano, ya se consideraba, finales de los 80, principios de los 90, a la rehabilitación como un proceso integral y holístico que va más allá de los procesos cognitivos y la conducta afectada, siendo importante la adaptación y la creación de un entorno terapéutico para cada paciente, en donde la neuropsicología es una parte integral de la rehabilitación, pero no la única. De allí la importancia del fomento a la integración de centros en donde se incluyan diversas profesiones y especialidades y no este enfoque de consultorio en donde las y los pacientes van de una dirección postal a otra buscando una atención integral. Un antecedente muy importante son los inicios de la regulación profesional con los procesos de certificación y validación sobre las competencias profesionales clínicas que requerían al menos un par de centenas de horas de práctica clínica supervisada que se llevaban a cabo por comités de evaluación certificación. Estos avances, estos primeros pasos en la regulación profesional se pueden consultar en el muy detallado capítulo de Antonio Puente, en donde, desde 1989, en donde ya se destaca la neuropsicología como una especialidad de la psicología.
Algunos de los profesionales más destacados de la neuropsicología contemporánea, como Daniel Tranel, han destacado las similitudes y coincidencias entre algunos de los principios propuestos por Luria, la aproximación de procesos de Boston, la neuropsicología cognitiva, la escuela de Iowa de Benton. Habla, hago un recuento, un inventario de estas similitudes entre los tres enfoques fundacionales de la neuropsicología. Enfocarse en la evaluación de componentes y mecanismos, evaluar procesos y mecanismos subyacentes y no solo resultados, cualificar procesos, enfocarse en el análisis de errores, dar niveles de ayuda, explora, confirma hipótesis clínica, su evaluación es clínica experimental, se presenta jerarquía de procesos cognitivos, se presentan fenómenos como el de interferencia semántica, se presentan y se reconocen y se evalúan y se estudian. Tiene como estrategias el análisis de caso y el análisis de casos. La psicometría es complementaria tanto para el BPA como para la cognitiva, para el enfoque de Luria no tanto. Se desarrollaron sin la neuroimagen o con una influencia mínima de la neuroimagen. Tienen aportes de la psicofisiología, dos de ellas. Tienen una teoría o modelo propio. Están orientadas y buscan validez clínica. Se puede constatar entonces que si se buscan las coincidencias se encuentran. Y este tipo de tablas, este tipo de ejercicios conceptuales nos permiten demostrar que si se quisiera encontrar una plataforma común en el 2024, probablemente se pudiera encontrar. Por eso llama la atención la razón por la cual no se ha encontrado. Y llegamos al final de los 5 módulos de historia y desarrollo de la neuropsicología. Les recomiendo como a forma de repaso y profundización dos de mis publicaciones, un artículo sobre las principales influencias en la historia y desarrollo de la neuropsicología, que además incluye el enfoque transcultural, que es el enfoque más importante en la neuropsicología contemporánea, y por supuesto el libro para profundizar en los diversos detalles de las temáticas que se han incluido en estos 5 módulos.